Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cual sea el caso. Habla tu amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López. Gracias por ver este video. En esta ocasión quiero hacer una meditación bíblica, una reflexión en las Escrituras respecto al tema del nuevo nacimiento. Y como vieron en el título del video, no se puede nacer de nuevo si no hay predicación de la palabra de Dios. La palabra de Dios es fundamental en todas las áreas del creyente. Si bien Dios es soberano y Dios es quien nos regenera y nos da la salvación, pero no lo hace divorciado de los medios que Él mismo ha mandado hacer, que es la predicación de su palabra, su mensaje, su evangelio. El Nuevo Testamento es muy enfático en esta verdad. Hay textos muy explícitos respecto a que el nuevo nacimiento es gracias a Dios, pero es por medio de la predicación de su palabra. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 18, nos lo enseña. Dice la palabra de Dios: Él de su voluntad, o sea Dios, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Aún Santiago le da toda la gloria a Dios y nos habla que la salvación es del Señor, y la salvación la hace también por medio de su palabra. Aquí es súper explícito el texto. Él de su voluntad, o sea Dios, nos hizo nacer por su palabra de verdad. La predicación de la palabra de Dios, cuando es precisa, es certera y el mensaje no ha sido adulterado, Dios da vida a los huesos muertos, como dice Ezequiel, regenera el corazón, como dice Ezequiel 36, 26, y nos da vida espiritual en Cristo Jesús. Entonces, ahí vemos lo fundamental de la predicación de la palabra de Dios. También el apóstol Pedro nos lo enseña en su primera carta, capítulo 1 también, versículo 22. Nos dice, siendo renacidos, aquí ya sí habla del nacimiento espiritual, también el otro texto, pero ahora aquí Pedro todavía es más enfático al enfatizar la segunda naturaleza, que es nuestro segundo nacimiento, que es el nacimiento espiritual. Uno es el nacimiento físico, como dice el Salmo 100, Dios nos dio vida, Dios nos hizo, nosotros a nosotros mismos, ese es el nacimiento natural, pero el nacimiento espiritual también es por la palabra de Dios. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, somos renacidos, nacemos de nuevo por la palabra de Dios. Santiago nos dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Efesios también nos dice, capítulo 2, versículo 1, esta verdad. Veamos lo que nos dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida. Lo mismo, o sea, Dios es el que nos da vida. Y aquí está hablando de la vida espiritual, no está hablando de la vida natural. El Salmo 100 sí habla de que Dios nos dio la vida natural. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pero también Dios, como dador de vida natural, también es el que nos da la vida espiritual, que es el nuevo nacimiento, la regeneración. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y obviamente, como hemos dicho, ¿cómo es que nos dio vida? Por medio de la predicación del mensaje de Jesús, por medio de Cristo. De hecho, Efesios 2 enfatiza que es Jesucristo, que cuando creemos en Él somos salvos por gracia, por medio de la fe, como dice esos versículos muy conocidos del 8 y el 9, de que por gracia sois salvos por medio de la fe, pero por medio de la fe en el sacrificio de Jesucristo que fue anunciado cuando se nos predica el evangelio. Entonces Dios nos da vida a nosotros, Dios nos regenera, Dios nos hace nacer de nuevo por la predicación de su palabra. Por eso es muy importante que nosotros prediquemos la palabra, porque es la única que nos puede dar vida. Y también para este respecto, Pablo lo dice en Romanos 10. Es algo bastante lógico que tenemos que predicar la palabra, porque sin la predicación de la palabra realmente las personas no pueden nacer de nuevo. Y es lo que argumenta Pablo en el capítulo 10 desde el versículo 3 en adelante. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien
¿No han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea, Pablo nos dice que la manera de ser salvos es invocando el nombre del Señor, creyendo en el nombre del Señor, pero también Pablo apela a la razón, a lo lógico. ¿Cómo van a ser salvos si no hay quien les hable el Evangelio? ¿Cómo la gente va a nacer de nuevo si no se les predica el Evangelio? Y lo más triste es que dentro de las iglesias cristianas, entre comillas, ya no se predica la palabra. Y entonces hay personas que creen que son cristianos cuando en realidad ni siquiera han nacido de nuevo, porque en sus púlpitos no se predica la palabra, y vemos que es la palabra la que produce en nosotros ese nuevo nacimiento, produce la fe. Más adelante Pablo lo va a explicar, y dice el versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Vemos el orden lógico, o sea, tienen que creer, pero también tiene que ver quién les predique, tienen que ser enviados para que prediquen ese mensaje para que sean salvos. La salvación es del Señor, pero lo hace con los medios del Evangelio. Por eso también dice el apóstol Pedro, no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otra manera de que el hombre se salve sin la predicación del Evangelio. Por ello, la gran comisión de Jesús al mandar a sus apóstoles y ahora a nosotros a predicar el Evangelio, para que se arrepientan y para que crean en él. Dice versículo 16, mas no todos obedecieron al Evangelio. Ahí ya está la responsabilidad. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Y ven cómo sí está hablando del Evangelio en el contexto. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa fe salvadora también se produce por la palabra de Dios, la regeneración por la palabra de Dios. Si leemos el Salmo 119 vamos a ver que también la santificación es por la palabra de Dios. De hecho, el Salmo 119 se caracteriza por enfatizar la supremacía de la palabra de Dios en el creyente, ya sea para la santificación, para la regeneración y para el caminar perfecto de un cristiano. Y un cristiano debe amar la ley de Dios, que es la palabra de Dios. Entonces vemos pues que desde el Antiguo y Nuevo Testamento se enfatiza que es la palabra de Dios quien da vida al ser humano y en este caso al creyente. Y de hecho el Salmo 19:9 también es muy explícito en cuanto a la salvación, a la regeneración de lo que estamos hablando, que es el nuevo nacimiento. Vean lo que dice el Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Bien dice el Evangelio de Juan capítulo 16. El Espíritu es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. O sea, solamente Dios es quien convierte al alma. Nosotros no podemos convertir a nadie. El Espíritu convence en un sentido de llevar a la persona a la salvación. Podemos dar argumentos inteligibles, argumentos razonables, pero solo la palabra de Dios y la predicación de la misma convierte a un pecador. Solamente la palabra de Dios da vida a los huesos muertos. Solamente la palabra de Dios santifica. Solamente la palabra de Dios da crecimiento. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, desead como niño recién nacido leche espiritual no adulterada para que por ella podamos crecer. Entonces la palabra de Dios nos da crecimiento, nos santifica, nos regenera, nos lava de nuestras inmundicias. Solo la palabra de Dios. Por eso creemos en la importancia de que la palabra de Dios esté en primer lugar en todo. Como iglesia debemos abrazar que la palabra sea nuestra guía, sea nuestra lámpara, como dice el Salmo 119. Sobre todas las cosas creemos en la supremacía de la palabra de Dios, porque por ella somos convertidos genuinamente, por ello somos santificados. Y eso lo dice desde el Antiguo Testamento. También el Salmo 119, que es el salmo que ya les he citado en varias ocasiones. Vean lo que nos dice el Salmo 119. Versículo 9, un versículo muy conocido. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Aunque aquí enfatiza más la parte de la santificación, la parte de limpieza, implica también la regeneración. O sea, ¿con qué un hombre puede ser limpio, puede ser íntegro? Con guardar la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios. Versículo 41 del mismo Salmo 119 nos dice, vengan a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tus dichos. La salvación de Dios
está ligada siempre a la predicación de la palabra. Recordemos el caso de Jonás. La gente se arrepintió gracias a la predicación de la palabra. Si bien Dios quería que se arrepintieran, pero también mandó a que Jonás predicara la palabra. Vemos pues cómo hay esa sinergia, cómo hay esa perfecta tensión entre la soberanía de Dios, lo que Dios desea, y nuestra responsabilidad a sus siervos de predicar el evangelio, y de los oyentes en ser responsables y en obedecer al mensaje, como el caso de Nínive, que todos se convirtieron. Entonces ese es el orden lógico que nos muestran las Escrituras. Por eso nadie puede ser salvo si no se predica la palabra. Nadie puede nacer de nuevo si no se predica la palabra. Una iglesia no puede ser santificada si no se predica la palabra. Vemos la importancia de la predicación de la palabra de Dios. También vemos Salmo 119, versículo 154, nos dice también esta verdad. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Es interesante que en ese versículo usa la palabra redímeme, que hace referencia a la redención, a la salvación, a la compra. Y vemos que eso lo liga a la palabra de Dios. Vivifícame con tu palabra. La salvación, como uno ha dicho, todos los beneficios que tenemos como creyentes es gracias a la predicación de la palabra de Dios. Y de hecho también eso siempre fue aún en el tiempo de la ley, porque pensamos que solamente eso es algo del Nuevo Testamento, pero Dios en ese sentido siempre ha mantenido firmeza. Es su palabra la que ha convertido a todos los creyentes de todas las épocas, incluyendo a los del Antiguo Pacto. Como lo propone Pablo, también Abraham creyó y le fue contado por justicia. Aún los antiguos se salvaban por la fe, por la palabra de Dios y por obedecer las Escrituras. Dios no ha cambiado en su respecto. No tiene dos tipos de salvación para el antiguo y el nuevo. Vean lo que nos dice Deuteronomio 5, versículo 32. Nos dice la palabra del Señor. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os mandó. Aquí en este contexto se habló de los conocidos 10 mandamientos. No os apartéis a diestra ni a siniestra, o sea, no te apartéis de la palabra de Dios, porque los 10 mandamientos son la palabra de Dios. Y dice, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Y también aquí agrega, dice, no os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien. Fíjate la frase, para que viváis. O sea, el observar, el obedecer, el creer en la palabra de Dios también daba vida a las personas del Antiguo Testamento, al igual que a los nuestros. Y si queremos un apoyo aún más fuerte, pues vamos a Ezequiel. Todos hemos visto esa predicación de Ezequiel en el Valle de los Huesos Muertos. Y interesantemente, antes de hablar y de predicarle a esos huesos muertos que pueden tipificar al ser humano que no conoce a Dios, porque la Escritura nos dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vean lo que nos dice Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Nuevamente es Dios quien hace la operación de darnos el nuevo nacimiento. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. O sea, habla de nuevo nacimiento y dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Esta profecía tuvo un cumplimiento en la persona de Jesucristo. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, Dios es quien nos va a convertir, y eso lo hizo por medio de la obra de Jesucristo y ahora por medio de la predicación de la obra de Cristo. Y Ezequiel 37 nos habla de cómo Dios le manda a profetizar sobre esos huesos muertos, que es muy interesante. Es un capítulo después y en el contexto está hablando de lo que les estoy afirmando, que solamente por la predicación de la palabra es que el pecador tiene vida y el muerto tiene vida espiritual. Dice el versículo 3 del capítulo 37, y me dijo, aquí está
está hablando Ezequiel, que le dijo el Señor: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Es lo mismo que hacemos en la actualidad. Huesos secos, hombres muertos en pecados, oigan lo que Dios dice. Dice en el 5: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Es lo mismo que hace Dios en la actualidad cuando se predica la palabra. Da vida al muerto, salva al impío y salvó nuestras almas, santifica nuestras almas. Y aquí lo dice claramente Ezequiel: oíd la palabra de Jehová. Asimismo nosotros prestemos oído a la palabra de Dios y no a las fábulas, como dice Pablo, advirtiéndonos de los últimos tiempos. No nos apartemos de la verdad por la comezón de escuchar otras cosas. Prediquemos la palabra, porque solo por medio de ella y solo a través de ella puede darle vida a los huesos muertos. Valoremos la palabra, amemos la palabra, prediquemos la palabra y vivamos la palabra. Gracias por escuchar este video, por ver este video y por estar hasta aquí, hasta el final. Compártelo. Ora por nosotros para seguir predicando la palabra, porque vemos lo vital que es la predicación de la palabra, para que más personas se arrepientan. Gracias, también oro por cada uno de ustedes que ven este video, pidiendo sean enriquecidos y bendecidos con la palabra del Señor, que sabemos que es la única que nos puede santificar y salvar. Dios los bendiga grandemente.